más amplias, como la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. En la audiencia del 19 de agosto, el Papa evidenció que la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. En esa ocasión, el Papa destacó que el virus, si bien no hace excepciones sobre las personas, ha encontrado en su camino devastador grandes desigualdades y discriminación, y las ha incrementado. Tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, dijo el Papa, el de la desigualdad de oportunidades, el de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Citando la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Francisco afirmó que en esta doble respuesta de sanación hay una elección que, según el Evangelio, no puede faltar: la opción preferencial por los pobres, que está en el corazón mismo del Evangelio. Y vemos en imágenes que el Papa se detiene aún a dialogar con los fieles presentes, prodiga su atención, sus sonrisas. Dialoga, responde a las preguntas y se presta para afirmar, para sonreír, para responder a todas las preguntas que los fieles le van presentando. Y recibe también los regalos que los fieles le han traído al patio de San Dámaso. Y ahora el Papa ya está muy cercano a la cátedra, desde donde dentro de poco iniciará la audiencia general. En estos momentos saluda a algunos prelados de la Secretaría de Estado, que tienen la tarea de anunciar en las varias lenguas y resumir la catequesis del Santo Padre. Y sigamos repasando los temas que el Santo Padre ha reflexionado en este nuevo ciclo de catequesis. Por ejemplo, en la última audiencia general del miércoles 16 de septiembre, el Papa dijo que para salir de una pandemia es necesario cuidarse y cuidarnos mutuamente. El Papa se refirió también al cuidado de la casa común, exhortando a recuperar la dimensión contemplativa, porque el mejor antídoto contra este abuso de nuestra casa común es la contemplación. Y es el saludo de los fieles presentes con un aplauso al Santo Padre. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Non può l'occhio dire alla mano non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Parola di Dio. Y acabamos de escuchar en lengua italiana la lectura de hoy de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Y ahora la lectura en lengua francesa. Je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Mais en organisant le corps,
Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Parole du Seigneur. Y este mismo pasaje bíblico lo escucharemos ahora en lengua inglesa. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. The body does not consist of one member, but of many. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body which seem to be weaker are indispensable. God has so composed the body, giving the greater honor to the inferior part, that there may be no discord in the body, but that the members may have the same care for one another. The word of the Lord. Fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés. Ahora hará lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico Lesung en aus dem alemán. ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos ahora el pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo, dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Palabra de Dios. Y ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Não pode o olho dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem tampouco a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, quanto mais fracos parecem ser os membros do corpo, tanto mais são necessários. Deus dispôs o corpo de modo a dar maior honra ao que dela carecia, para não haver divisão no corpo e os membros terem a mesma solicitude uns para com os outros. Palavra do Senhor. Y ahora el turno de la proclamación bíblica en lengua árabe. Recordamos que durante la audiencia general la palabra es proclamada en diferentes idiomas, 8 para la precisión, para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. لا حاجة بي إليك ولا الرأس للرجلين لا حاجة بي إليكما لا بل إن الأعضاء التي تحسب أضعف الأعضاء في الجسد هي ما كان أشدها ضرورة الله نظم الجسد تنظيما فجعل مزيدا من الكرامة لذلك الذي نقصت فيه الكرامة لئلا يقع في الجسد شقاق بل لتهتم الأعضاء بعضها ببعض اهتماما واحدا كلام الرب
Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze. Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Oto Słowo Boże. Y ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono. Queridos hermanos y hermanas, parece que el tiempo no es tan bueno, pero les digo buenos días. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria. Para salir mejor de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir, compartir la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios, y si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, excluidas, son ignoradas. Ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere. En algunas sociedades muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores. Con libertà vanno in carcere. Si se exprimen con libertad, si se expresan con libertad, van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos autorreprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis o en cualquier caso no se puede salir mejores. Saldremos Affinché tutti peor. possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli, è giusto Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo. Papa Pio XI Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad. dall'alto verso il basso e Tal dall'alto principio verso il tiene un doble dinamismo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia Non arriba. capiamo cosa significa questo. Quizás no entendemos lo que esto Ma è un significa, principio sociale, pero es un principio social ci fa più uniti. que nos hace más unidos. Cercherò di spiegarlo. Trataré de Da un explicarlo. lato, e soprattutto in tempi di cambiamento, quando i Por singoli un lado, y individui, sobre todo en tiempos le de famiglie, cambio, le piccole cuando los associazioni, individuos, o le las comunità familias, locali las pequeñas non sono in grado asociaciones di o las raggiungere comunidades gli obiettivi locales primari
no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. A causa del lockdown per il coronavirus, Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad. Por eso, las instituciones públicas tratan de ayudar con intervenciones apropiadas, sociales, económicas, de salud. Esta es la función de lo que deben hacer. Pero, por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las iglesias es decisiva. Estos con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica revitalizan y refuerzan el cuerpo social. Es una colaboración desde lo alto hacia lo bajo, del Estado hacia el pueblo y desde abajo hacia lo alto, desde el pueblo hacia las instituciones. Y esto es el ejercicio del principio de subsidiariedad. La posibilidad de asumere la propia responsabilità nei processi di guarigione della società. Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directamente o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo, yo voy a trabajar por los pobres. ¿Y qué haces? Yo enseño a los pobres, les digo a los pobres lo que tienen que hacer. Esto no va. El primer paso es dejar que los pobres te digan a ti cómo viven, de qué tienen necesidad, dejarlos hablar a todos. Y así funciona el principio de subsidiariedad. Non possiamo lasciare fuori della partecipazione questa gente. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente, su sabiduría, de los grupos más humildes, no puede ser dejada de lado. Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture e visioni. Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o a aquellos que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Hablando en dialecto cotidiano, se escuchan más a los potentes que a los débiles. E questo non è il cammino. Y este no es el camino umano. No es el camino humano. Non è il cammino che ci ha insegnato Gesù. No es el camino que nos ha enseñado Jesús. Attuare il principio di No es actuar el principio de subsidiariedad. Non permettiamo alle persone di essere Así no permitimos a las personas que sean protagonistas del propio rescate. Nel sottocosciente collettivo En el subconsciente colectivo de algunos
políticos, digamos así, alcuni lavoratori de algunos sociali, trabajadores sociales, c'è questo motto: está este per il lema, popolo, todo para el pueblo, niente con il popolo, nada con el pueblo, dall'alto in basso, desde lo alto hacia lo senza abajo, pero sin ascoltare la escuchar saggezza del popolo, la sabiduría del senza pueblo, fare attuare sin hacer questa actuar esta sabiduría nel risolvere dei problemi, in en questo el caso resolver los problemas, en este caso en el della salir crisi. de la crisis. O pensiamo anche al modo di curare il virus. O pensemos Si también en la ascoltano più le forma de grandi curar el compagnie virus. farmaceutiche che gli Se escucha más operatori a las grandes sanitari, compañías impegnati in farmacéuticas prima que a los linea trabajadores negli sanitarios, ospedali o nei comprometidos campi en profughi. primera línea en los hospitales o en non los è una campos de strada buona. refugiados. Este no es un buen Tutti vanno camino. ascoltati. Todos tienen que ser escuchados, todos, Questi che sono in alto, los que quelli che sono están nel en lo basso. alto y los que están abajo. Per uscire migliori da una crisi, il principio Para di salir mejores de sussidiarietà una crisis, el principio de debe ser subsidiariedad debe ser respetando la realizado autonomía y la respetando capacidad de iniciativa la autonomía de y la tutti, capacidad de specialmente iniciativa degli de ultimi. todos, especialmente de los Tutte le últimos. parti di un corpo sono necessarie e come dice San Paolo, Todas las abbiamo partes de un ascoltato, cuerpo son quelle necesarias parti y che como dice potrebbero San Pablo, sembrare esas più partes deboli que e podrían meno parecer importanti, más débiles in realtà y menos importantes, sono più necessarie. en realidad son Alla más luce di necesarias. questa immagine possiamo dire che il A la luz principio de di esta imagen podemos sussidiarietà decir que el principio de consente subsidiariedad ad ognuno permite di assumere il a cada proprio uno ruolo per la cura e asumir el destino propio della rol società. para el cuidado y el destino de la sociedad. Attuare il principio di Realizarlo, sussidiarietà realizar dà el speranza. principio de subsidiariedad da Dà esperanza. speranza in un futuro più sano, Da esperanza en un più futuro giusto. más sano y E questo justo. futuro lo Y costruiamo este futuro insieme, lo construimos aspirando juntos, alle cose più grandi, aspirando a las cosas ampliando i más nostri grandes, ampliando O nuestros insieme horizontes. o non funziona. O juntos o no O funciona. lavoriamo insieme O trabajamos per juntos uscire dalla para salir crisi, de la crisis, tutti i livelli della società, todos los niveles de la sociedad, non usciremo mai, o no saliremos más. non funziona. No saliremos Uscire dalla nunca, crisi no funciona. non significa Salir de la crisis no significa dare una pennellata di vernice alle dar situazioni una attuali perché pincelada de sembrano- pintura a las perché situaciones sembrino actuales para un que po' parezcan un più poco giuste, no. más justas. No, Uscire dalla crisi salir de la significa crisis cambiare. significa cambiar. E il vero cambiamento Y lo el verdadero fanno cambio tutti. lo hacen Tutti todos. le persone che Todas formano las il popolo, personas tutti, que forman parte del pueblo, todos. tutte le professioni, tutti, Todas las e profesiones, tutti insieme, todos y todos tutti in juntos, comunità. todos en comunidad. Se non lo fanno tutti, Si no lo hacen todos, il risultato sarà negativo. el resultado será negativo. In una catechesi precedente abbiamo visto En una come catequesis la precedente hemos visto solidarietà adesso, cómo è la via per solidaridad uscire dalla crisi. es el camino Ci para unisce, salir de la ci crisis. permette di trovare proposte solide Nos per un une y nos mondo permite più sano. encontrar propuestas Ma sólidas questo para un mundo cammino di más sano. solidarietà ha bisogno della Pero este camino sussidiarietà. de solidaridad necesita la Qualcuno subsidiariedad. potrà dirmi, ma Alguno padre, podrá oggi sta decirme, pero parlando padre, hoy parole está difficili. hablando Ma per palabras questo cerco di difíciles, spiegare cosa pero por significa. eso trato de explicar lo que significa. Solidali, perché andiamo sulla strada della sussidiarietà. Ser solidarios porque vamos Infatti, non c'è vera en el camino de la solidarietà subsidiariedad. senza partecipazione sociale, De hecho, senza no il hay contributo verdadera dei corpi solidaridad sin intermedi, participación senza il contributo social, delle famiglie, sin la senza il contribución contributo de los delle cuerpos associazioni, intermedios, de las senza il contributo familias, delle de las cooperative, asociaciones, delle piccole de las imprese, cooperativas, de las dell'espressione della pequeñas società empresas, civile. de las expresiones de la sociedad Tutti civil. devono contribuire. Todos tienen que contribuir, todos. Tale partecipazione aiuta Tal a participación prevenire e ayuda a prevenir y a corregir certi aspetti ciertos negativi aspectos della negativos globalizzazione de la e dell'azione globalización degli stati, y de la acción de los come estados, accade anche nella cura della gente como colpita sucede dalla también en el pandemia. cuidado de la gente Questi afectada por la contributi pandemia. dal basso
Estas contribuciones desde abajo deben ser incentivadas. Cuánto es lindo ver, solo un ejemplo, ver el trabajo de los voluntarios en la crisis. Los voluntarios que vienen de todas las partes sociales, voluntarios que vienen de las familias más, de las familias más pobres, pero todos juntos para salir. Esto es solidaridad. Este es el principio de subsidiariedad. Durante el confinamiento nació de forma espontánea el gesto del aplauso, el aplauso para los médicos, enfermeros y enfermeras, como signo de aliento y de esperanza. Tanto han arriesgado sus vidas y tantos han dado la vida. Extendamos hoy este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, por su valiosa contribución, por pequeña que sea. ¿Pero qué podrá hacer ese de allá? Escúchalo, dale el lugar para trabajar, consúltalo. Aplaudamos a los descartados, a los que esta cultura califica como descartados, esta cultura del descarte. Es decir, aplaudamos a los ancianos, a los niños, a las personas con discapacidad, aplaudamos a los trabajadores, a todos aquellos que se ponen al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis. Pero no nos detengamos solo en el aplauso. La esperanza es audaz. Así que animémonos a soñar en grande, pero hermanos y hermanas, aprendamos a soñar en grande, no tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado es pasado. Nos esperan cosas nuevas. La promesa del Señor es: yo haré nueva todas las cosas. Animémonos a soñar en grande. No intentemos reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo ya con injusticias. Construyamos un futuro donde la dimensión local y aquella global se enriquezcan mutuamente. Cada uno puede dar de parte suya, de su cultura, de su filosofía, de su forma de pensar, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, también de los grupos descartados, pueda florecer. Porque hay belleza ahí también. Y donde quien tiene más se comprometa a servir y dar más a quien tiene menos. Y acabamos de escuchar la catequesis del Papa, centrada hoy en el tema de la subsidiariedad y virtud de la esperanza en este tiempo de pandemia. Francisco ha precisado que la crisis actual no es solo sanitaria, sino también social, política y económica. Y para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. La esperanza es audaz, dijo el Santo Padre. Animémonos a soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. Y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa.
Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, pour sortir meilleurs de la crise que nous vivons, chacun de nous est appelé à assumer sa part de responsabilité. Aujourd'hui, le manque de respect pour le principe de subsidiarité s'est diffusé comme un virus. Pensons par exemple Y ahora el monitor hace la síntesis en lengua francesa de la catequesis que el Papa ha apenas pronunciado en lengua italiana. On écoute plus les compagnies multinationales que les mouvements sociaux. Ainsi, on ne permet pas aux personnes d'être protagonistes de leur propre relèvement. Pour sortir meilleur d'une crise, le principe de subsidiarité doit être mis en œuvre en respectant l'autonomie et la capacité d'initiative de tous, spécialement des derniers. Le faire donne espérance dans un avenir plus sain et plus juste. Et cet avenir, nous le construisons ensemble. Le chemin de la solidarité a besoin de subsidiarité. El Papa en su catequesis ha indicado la solidaridad como camino para salir de esta crisis, porque la solidaridad nos une y nos permite encontrar propuestas sólidas para un mundo más sano. Pero este camino, dijo el Papa, necesita de la subsidiariedad, porque no hay verdadera solidaridad sin participación social a todo nivel, incluso de los descartados de la sociedad. Où la beauté et la richesse des petits groupes puissent fleurir, où celui qui a plus s'engage à servir et à donner plus à celui qui a moins. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. Todos pertenecemos a un solo cuerpo y todos los miembros de un cuerpo son necesarios, nos dice San Pablo. Para salir mejor de la crisis actual, les invito a asumir su parte de responsabilidad, por pequeña que sea, para construir un mundo más justo y más fraterno. Que Dios los bendiga. Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Nous sommes tous membres d'un seul corps et toutes les parties d'un corps sont nécessaires, nous dit Saint Paul. Y el monitor está traduciendo las palabras del Papa a los fieles de lengua francesa. Même si elle est petite, pour reconstruire un monde plus juste et plus fraternel. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. Most Holy Father, the English-speaking faithful here present and those joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his El monitor apostolic explica blessing, que al which will final de la willingly audiencia extend se to all recitará el children and Padre young Nuestro people, en latín y el the Papa elderly and sick. impartirá la bendición apostólica a His Holiness also todos, de intends to modo bless any particular religious a los articles niños women y a have los brought for ancianos, this a los purpose. enfermos y a cuantos The following sufren. is a summary of the Holy Father's words this Y ahora morning. el resumen de la catequesis. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the effects of the current pandemic, in the light of the Church's social doctrine, we have reflected on the need for solidarity with all our brothers and sisters, especially the poor, the vulnerable, and the excluded. As individuals, as communities, and as men and women of faith, we are called to work together in bringing healing and hope to our world. Solidarity, for its part, implies respect for the principle of subsidiarity,
whereby every level of society, from the state to every intermediate and lesser group, including families and the church, has a proper role to play in revitalizing the social fabric. As St. Paul teaches, all the members of the body, even those apparently most insignificant, are essential to the good functioning of the whole. The lockdown has made us appreciate the quiet efforts. Retomando las palabras del Santo Padre, el monitor explica que el encierro nos ha hecho apreciar los esfuerzos silenciosos de tantos individuos y grupos para servir a la comunidad en general. Mientras miramos al futuro, que los principios de solidaridad y subsidiariedad guíen nuestros esfuerzos para salir de la crisis, trabajando por un orden social cada vez más justo y respetuoso de la dignidad y los dones de cada uno de sus miembros. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. A medida que el verano se acerca a su fin, espero que estos días de descanso traigan paz y serenidad a todos. Sobre ustedes y sus familias, invoco la alegría del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. I cordially greet the English-speaking faithful. As summer draws to a close, I hope that these days of rest will bring peace and serenity to all. Upon you and your families, I invoke the joy of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die hier anwesend sind oder über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit. Y ahora el monitor en lengua alemana presenta al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua alemana que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, y ahora el resumen en lengua alemana de la catequesis que el Santo Padre ha apenas pronunciado en italiano. Es gibt nämlich keine echte Solidarität ohne die Beteiligung aller. Jeder hat Verantwortung zu übernehmen, sowohl als Einzelner wie auch als Glied der Gesellschaft und gemäß der Rolle, die er in ihr hat, entsprechend seinen Grundsätzen und seinem Glauben. Jeder muss die Möglichkeit haben, seinen Beitrag zu leisten und sich zum Wohl der Gesellschaft einzubringen. Keine soziale Gruppe darf daran gehindert werden, was leider allzu oft wegen wirtschaftlicher oder geopolitischer Interessen geschieht. Um eine Krise besser zu bewältigen, muss also die Subsidiarität zur Anwendung kommen. Das heißt, die Autonomie und die Fähigkeit zur Eigeninitiative sind zu respektieren, besonders gegenüber den schwächeren Teilen der Gesellschaft. Gerade sie sind wichtig, wie uns das paulinische Bild vom Leib und den Gliedern sagt. Die Beteiligung der mittleren und niedrigeren Ebenen hilft, gewissen negativen Aspekten der Globalisierung und des Handelns der Staaten vorzubeugen. Wenn die Subsidiarität gelebt wird, schenkt sie Hoffnung auf eine heile und gerechte Si se vive la subsidiariedad, dice el monitor, da esperanza de un futuro sano y justo. De esta manera queremos trabajar hacia un futuro donde las dimensiones locales y globales se enriquezcan mutuamente. Y ahora el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Doy una cálida bienvenida a mis hermanos y hermanas de lengua alemana. El Señor nos invita a contribuir con los dones que nos ha dado al bien de la sociedad. Confiando en su ayuda, queremos construir juntos un futuro lleno de esperanza, justicia y paz,
Que el Espíritu Santo nos acompañe siempre con fuerza. Herzlich heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Der Herr lädt uns ein, mit den Gaben, die er uns geschenkt hat, zum Wohl der Gesellschaft beizutragen. Im Vertrauen auf seine Hilfe wollen wir gemeinsam eine Zukunft voller Hoffnung, Gerechtigkeit und Frieden aufbauen. Der Heilige Geist begleite uns alle mit seiner Kraft. Seguimos con el resumen de la catequesis, ahora en nuestro Los fieles de idioma. lengua española presentes en esta audiencia y los que están conectados a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel, que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Eran tantos hoy. En estos días se han cumplido 5 años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos que el Señor nos conceda construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos.
Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española y ha recordado el 5º aniversario de su viaje a Cuba, encomendando a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre para que los alivie en estos momentos de dificultad a causa de la pandemia. Y ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa que hará la síntesis del Papa em sua catequesis. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Vimos Y ahora el monitor lee el resumen de la catequesis que el Papa ha apenas pronunciado en italiano. É a solidariedade. Esta une-nos, permitindo assim encontrar propostas mais consistentes para um mundo sadio. Mas o caminho da solidariedade precisa da subsidiariedade. Com efeito, não há verdadeira solidariedade sem participação social, sem a contribuição dos entes intermédios, famílias, associações, cooperativas, pequenas empresas, as várias expressões da sociedade civil. Estas contribuições, a partir de baixo, ajudam a prevenir e corrigir certos aspectos negativos da globalização e da intervenção do Estado. Construamos um futuro onde as dimensões local e global se enriqueçam mutuamente, onde possa florescer a beleza e riqueza dos grupos menores. Aqui reside um dos motivos fortes da nossa esperança. Para sairmos melhores desta crise, é preciso implementar o princípio da subsidiariedade, respeitando a autonomia e a capacidade de iniciativa de todos, especialmente dos últimos. Pois todos os componentes do corpo são necessários. Mas, como ouvimos na leitura inicial de São Paulo, os membros que Retomando las palabras del Santo Padre en su catequesis, el monitor explica que todos los componentes del cuerpo son necesarios, pero como escuchamos en la lectura inicial de San Pablo, los miembros que parecen más débiles y menos importantes son de hecho los más necesarios. A la luz de esta imagen, podemos decir que el principio de subsidiariedad permite que cada uno asuma su parte de responsabilidad en la curación y la regeneración de la sociedad a la que pertenece. Saluto cordialmente i pellegrini e ascoltatori di lingua portoghese. Saludo cordialmente a los peregrinos y a los oyentes de lengua portuguesa y los animo a buscar siempre la mirada de la Virgen que consuela a los que están en la prueba y mantiene abierto el horizonte de la esperanza. Al confiarles a ustedes y a sus familias su protección, invoco la bendición de Dios sobre todos. A tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa e animo-vos a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança. Enquanto vos entrego, vós e as vossas famílias, à sua proteção, invoco sobre todos a bênção de Deus. Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية
ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتعلمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. Y mientras el monitor de lengua árabe hace el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa Francisco, nosotros volvemos al aniversario de la visita del Papa a Cuba. En esta ocasión, al cumplirse los 5 años de esta visita del Papa Francisco a la isla en septiembre del 2015, los obispos agradecieron su cercanía y cariño por la iglesia cubana y su pueblo. Son muchas las experiencias vividas que se acumulan ahora en nuestra memoria y nuestro afecto, escriben los obispos. En particular, sobresale la vigencia del contenido de sus enseñanzas que animan actualmente nuestra acción pastoral. Dirigida al Santo Padre Francisco con fecha del 18 de septiembre, la misiva de los obispos cubanos resalta la coincidencia de dicho viaje con el año jubilar de la misericordia convocado por el mismo pontífice y asegura que esa misericordia que el Papa dejó con su visita sigue siendo inspiración que imprime esencialidad evangélica permanente a nuestra misión. En Cuba, Francisco fue el tercer pontífice que pisó la isla después de San Juan Pablo II y el Papa emérito Benedicto XVI. Celebró la Santa Misa en la Plaza de la Revolución en La Habana, se encontró con las autoridades civiles y también con la comunidad eclesiástica y los jóvenes cubanos. Una breve visita que, sin embargo, lo llevó también a Holguín y a Santiago de Cuba para reunirse con las familias y llevar una plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. حيث يمكن أن يزدهر جمال وغنى المجموعات الصغيرة، وحيث يلتزم من لديه أكثر بأن يخدم ويعطي المزيد لمن لديه أقل. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo a los fieles de lengua árabe. En medio de las dificultades del mundo actual, la palabra de Dios sigue siendo el único refugio, la guía y la fuente del vigor necesario para afrontar con verdadera esperanza los desafíos de la vida y contribuir a la construcción de la casa común. El cristiano es, por tanto, llamado a la vida. El cristiano está llamado a la vida, no a la desesperación, porque la última palabra es la palabra de Dios, no la de los hombres. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية في وسط الصعوبات التي يعيشها عالم اليوم. Y el monitor de lengua árabe traduce ahora para los fieles el saludo del Papa. لمواجهة تحديات الحياة برجاء حقيقي وللمساهمة في بناء البيت المشترك. فالمسيحي مدعو إذن إلى الحياة لا إلى اليأس، لأن الكلمة الأخيرة هي لله لا للبشر. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Y vamos llegando al final de esta audiencia general en la cual también el monitor de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la subsidiariedad y la virtud de la esperanza. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież,
a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, które pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, aby wyjść lepszymi z obecnego kryzysu, będącego zarówno kryzysem społecznym, politycznym i gospodarczym, każdy z nas jest wezwany do podjęcia swojej cząstki odpowiedzialności. Musimy zareagować nie tylko jako poszczególne osoby, ale także jako społeczność. Aby uzdrowić i odnowić nasze narody, słuszne jest zastosowanie zasady pomocniczości, która posiada podwójną dynamikę, odgórną i oddolną. Z jednej strony, kiedy poszczególne jednostki nie są w stanie osiągnąć podstawowych celów, wówczas najwyższe szczeble organu społecznego, takie jak państwo, muszą zainterweniować w celu zapewnienia niezbędnych środków. Z drugiej jednak strony, przywódcy społeczeństwa muszą respektować poziomy niższe, które właściwymi im zasobami kulturowymi, religijnymi, ekonomicznymi ożywiają i umacniają tkankę społeczną. Dziś ten brak poszanowania dla zasady pomocniczości rozprzestrzenił się jak wirus. Retomando las palabras del Santo Padre en su catequesis, el monitor explica que para sanar y renovar nuestros pueblos es correcto aplicar el principio de subsidiariedad, que tiene una doble dinámica, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por una parte, los individuos no pueden alcanzar sus objetivos fundamentales, entonces los niveles más altos de la autoridad social, como el Estado, deben intervenir para proporcionar los recursos necesarios. Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości, w której wymiar lokalny i globalny wzajemnie się ubogacają i gdzie ci, którzy mają więcej, angażują się, aby służyć tym, którzy mają mniej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos, son tantos hoy. Dentro de poco bendeciré una campana llamada La Voz de los No Nacidos, encargada por la Fundación Sí a la Vida. Acompañará los eventos destinados a recordar el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Que su voz despierte las conciencias de los legisladores y de todas las personas de buena voluntad de Polonia y del mundo. Que el Señor, el único y verdadero donante de la vida, los bendiga a ustedes y a sus familias. Alabado sea Jesucristo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Za chwilę pobłogosławię dzwon noszący imię Głos Nienarodzonych, wykonany przez Fundację Życiu Tak. Będzie on towarzyszył wydarzeniom mającym na celu przypominanie o wartości życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech jego głos budzi sumienia stanowiących prawo i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny i prawdziwy dawca życia, błogosławi wam i waszym rodzinom. Y por último, escuchamos los saludos del Papa a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana qui presenti e quelli collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Mi volgo
Un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Tutti incoraggio a progettare il proprio Los animo a futuro todos a planificar con un su generoso futuro como un servicio servicio a Dio e al prójimo. generoso a Dios y al Il mio prójimo. pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai Finalmente, mis pensamientos van, como siempre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. che animò San Pio di Pietrelcina. Que el testimonio de fe y de caridad que animó a San Pío de Pietrelcina, del que hoy hacemos memoria, sea para cada uno una invitación a confiar siempre en la bondad de Dios, acercándose con confianza al sacramento de la reconciliación, del que el santo del Gargano, incansable dispensador de la misericordia divina, fue asiduo y fiel ministro. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Dominus Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Y acabamos de recibir ahora la bendición del Santo Padre Francisco. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco dedicó su reflexión al tema de la subsidiariedad y la virtud de la esperanza en medio de la pandemia que afecta al mundo de hoy. El pontífice exhortó a seguir el camino de la solidaridad acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad. Nadie puede quedarse fuera, dijo el Santo Padre. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Y con estas palabras del Papa yo me despido. Para todos un saludo cordial de quien les habla, María Cecilia Mutual, en nombre de todos los integrantes de la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.